disciplinas que su aplicación es sobre todo el principio, ¿no? Y más que todo prácticos en el campo legal, es decir, apoya, digamos, a la toma de decisiones en procesos judiciales en varios ámbitos, es decir, puede ser en el ámbito penal, ámbito en lo familiar, laboral, ¿no? Entonces es una de las facilidades que da en este caso la psicología forense en cuanto a la toma de decisión en la parte legal, ¿no? Entonces, ahora ya viendo la parte psicología, en este caso, de la, es parte en sí de la psicología jurídica y cuando tiene que ver en el ámbito penal, familiar, civil y laboral, ¿no? Fuera de eso también hay otro tipo de disciplinas que estamos viendo, la parte de psicología penitenciaria, jurídica que es aplicada, la psicología jurídica aplicada a la resolución de conflictos, victimización criminal, psicología criminal, criminalística, ¿no? Entonces, como les iba indicando, más que todo la forense es más un apoyo en sí, en la parte legal, más que todo va a humanizar, digamos, el aspecto legal, ¿no? Que de alguna manera el aspecto legal es más, digamos, interviene más en la parte de defender, de ver la parte legal de las personas involucradas en un hecho, ya sea penal, familiar, civil, ¿no? Entonces, forense, ¿no? Es más un mecanismo de resolver, digamos, el problema, es la parte, como decía, humanizar, la parte, el ejercicio en la parte del derecho, cuestiona las normas, principios, de alguna manera es el papel que hace el psicólogo forense, es ver, digamos, el problema, solucionar el problema que de alguna manera saber, digamos, qué problema, cuál ha sido la raíz de, ya sea en el ámbito penal, cuanto no solamente ve la parte de la víctima, sino también al victimador. Entonces, todos los aspectos, más que todo, usa múltiples herramientas, ¿no? Para sacar al final un informe, ¿no? Cuestiona, como en este caso, las normas, principios, facilita, ve algunas cuestiones que por lo general la parte legal y es el abogado fiscal no ven, entonces en psicología es más, es donde está más involucrado en sí con el problema en sí, ¿no? Entonces el que es el que observa, analiza comportamientos en el ámbito, ya sea el ámbito, digamos, un hecho de homicidio, un hecho puede ser robo, dependiendo el caso en la parte legal, y en la familia, en la parte familiar también es cuando el psicólogo forense pues, entra a ser tal vez como una especie de conciliador, si así lo vamos a ver, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay el caso, un problema de divorcio y se tiene que ver la custodia en este caso, ¿no? Si es que en la pareja hubiera hijos. Entonces es donde ahí entra y se hace las evaluaciones para ver también, poniendo como un ejemplo, quién, digamos, de los padres está para tener la custodia total o parcial, ¿no? Entonces, todos los aspectos va viendo psicólogo, forense, ¿no? Haciendo pruebas, haciendo entrevistas, ¿no? Para ver también. Y de alguna manera sabemos que la psicología lo que ve es la conducta, ¿no? De ese humano. Entonces, en este caso, vemos cómo es la conducta, cómo es, en ese caso, las rasgos de persona a persona, cómo va a ser la situación en cuanto a la conductual, ¿no? En sí, el fin de derechos de regulación, en este caso es regulación de la conducta, ¿no? Entonces comprende la orientación, es decir, la orienta, desde la psicología jurídica, cómo se debe, cualquier caso, ya sea en los ámbitos que ya les había mencionado, ¿no? Pone más que todo un matiz científico en las decisiones judiciales, en la parte de comportamiento, modelos, analiza, comprende, interpreta ciertos comportamientos que se pueda dar en las personas, digamos, ya eh, investigadas, personas que por lo general, en estos casos, cuando estábamos hablando del campo legal, un psicólogo forense va a ser la persona mediadora en sí. Se puede denominar ese término, ¿no? O sea, es un mediador entre la pareja y la persona, en este caso, que está viendo un caso y que de alguna manera o va a determinar o dirigir, digamos, o más un concepto,
La psicología jurídica estudia más que todo la influencia que tienen los factores extrajurídicos en las decisiones colegiados, ¿no? Entonces, sean jueces o sean jurados, sean profesionales o sean legos. Entonces, lo que estudian, no sé cómo puede influir esto, la decisión en un caso X que se está presentando. Entonces, de alguna manera, se hace una observación en cuanto se determina ciertos elementos mediante vistas, mediante pruebas, que sabemos que la psicología tiene diferentes pruebas para al final llegar a ser un informe final, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Entonces, ahora, otra disciplina que también es parte de esta es la criminología o psicología criminal, ¿no? Que de alguna manera es parte, está implícito en la parte jurídico-forense, que es más que todo una disciplina, como dice, no ayuda a explicar el delito, aportar medidas para su control, según el autor Blanco, ¿no? Entonces, atiende al delito, como hablamos de psicología criminológica criminal, al estudio del hecho criminal y a tratar de prevenirlo, ¿no? Ya sea con programas de tratamiento a delincuentes o con medidas tendientes a hacer las víctimas objetivos menos vulnerables, ¿no? Entonces es lo que hace, es una parte, una disciplina que de alguna manera ayuda también, ¿no? En la toma de decisiones en la parte forense. Ya entrando a la parte psicología forense o legal, como en algunos casos también se lo eh, lleva ese término, ¿no? Psicología legal o forense, es más que todo una dama de la parte jurídica, ¿no? Que desarrolla sus conocimientos y aplicaciones sobre algo con hallazgos el seno de una sala de justicia, pues, por eso puede ser partícipe en una corte, digamos, ¿no? Que tal vez si es que sea necesario puede estar ahí, es más, incluso puede ser testigo, incluso en algunos casos, de acuerdo, sea conveniente de acuerdo al caso que se le llame, ¿no? En ese momento, ¿no? Y aquí vemos en qué interviene directamente un psicólogo del testimonio, es decir, como si el testimonio es algo real que está diciendo la persona, o puede que también tenga algún tipo de estimulación, o puede ser mentiras disfrazadas que se puede llamar de ese tono. Entonces, ahí va viendo el testimonio, la entrevista. En cuanto hablamos en el testimonio, se debe ser tan observativo para ver comportamientos, es más, incluso en la expresión facial, en movimiento de manos, ver si la persona realmente está diciendo la verdad. Y hay formas, ¿no? De saber también cómo, si es lo que está diciendo real o es disfrazado o está mintiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que hace en la parte de la psicología del testimonio evaluación psicológica. En la evaluación psicológica, obviamente, vamos a ver qué tipos de evaluación se hace, que es otro tema que lo vamos a ver también más específicamente. Detección de la simulación, detección de la mentira, evaluación psicológica de las confesiones, ¿no? Entonces, conocimientos psicológicos aplicados a los procesos de custodia de hijos, como estaba hablando, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, riesgos de violencia o de incidencia, la psicología de las negociaciones o mediación. Entonces, como indicaba, ¿no? Que el psicólogo forense hace de mediador en el caso de la persona que está siendo víctima y el victimario. Entonces, ahí, o en el caso de, si vamos a ver en el ámbito familiar, está entre la pareja, ¿no? Entonces, viendo ahí que se va a hacer o no una conciliación mediador para ver, o si no, al final se sigue con el proceso, en este caso, como ejemplo, ¿no? De divorcio y ver la custodia al final, que es lo más importante que en este caso interesa, ¿no? La psicología legal y psicología forense, en este caso, vendrían a ser lo mismo. Legal se utiliza más obviamente, los términos que les decía en otros países, con diferencia en todo, actualmente en Estados Unidos y en países como Bolivia también, ¿sí? Por psicología, bueno, estamos viendo ahorita algunas ramas, ¿no? Que son de la psicología jurídica, que una parte de la psicología forense, que no lo vamos a echar en lleno en la psicología forense. Entonces, esto es lo que les estoy indicando ahorita, es solamente conocimiento general que puedan tener y que también les va a servir mucho, ¿no? Entonces, por psicología policial distinguen en la policía policial dos tipos de aplicaciones, ¿no?
aplicación interna, que sería el conjunto de conocimientos psicológicos que se aplican sobre los propios miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, su ingreso en tales cuerpos, en estancia en los mismos, ¿no? Y otro, la aplicación operativa, más que todo es realizado por psicólogos o por agentes especializados en el área de psicología. Es decir, que un psicólogo que pueda hacer o que es, digamos, de otra área de policía, puede también ser especialista en psicología, que también puede aplicar, ¿no? Ciertas técnicas, pruebas, de acuerdo a eso, ¿no? Para ver también perfiles criminales, actuación en casos de crisis, todos esos aspectos también, como ven, en el área de la policial también entra la parte de la psicología, ¿no? La psicología penitenciaria, no más que todo, como su nombre lo indica, penitenciaria, es más una rama que muestra, el trabajo se hace más en procesos de evaluación y tratamiento dentro de una cárcel o una penitenciaría, ¿no? Entonces ahí es donde el psicólogo pues trabaja ya en sí con la persona, en ese caso con un privado de libertad, ¿no? De alguna manera puede trabajar haciendo, mediante terapias, así así lo requieren, pruebas psicológicas para saber de alguna manera si esta persona puede reinsertarse, ¿no? En el sistema ya fuera de la cárcel. Entonces, todo eso hace, bueno, en este caso, la psicología penitenciaria. De alguna manera es como que trabaja en una, más que todo tengo entendido que se trabaja más con terapia grupal, ¿no? Y para ver cómo es el trabajo, cómo de alguna manera sobrellevan la condena que de alguna manera está empezando sobre ellos, ¿no? Entonces, eso es como que eh, es como una especie de alivio o una contención a las personas que tienen este tipo de condenas, o más que todo para personas que de alguna manera están, digamos, privadas de libertad y que de alguna manera pueden ser inocentes, ¿no? Otro, la policía militar, que es una similar a lo que habíamos visto anteriormente, dado de alguna manera comparten ciertos rasgos, pero solamente es el cambio del término militar. La psicología criminológica, ¿no? Como es también parte de la jurídica, analiza los factores individuales, biológicos, familiares, sociales y culturales que llevan a una persona a convertirse en delincuente. Entonces, por eso se hace un estudio, antecedentes, ayuda a explicar por qué el delito, por qué la ha llevado a cometer eso, busca medidas de prevención, incluso si es que en este caso fuera, en caso de un adolescente que se le puede, digamos, insertar a la sociedad y por consiguiente se puede ayudar en ese aspecto, ¿no? A que no pueda reincidir en el caso de ser un delincuente. Entonces, es lo que hace en este caso la psicología criminal, hace como una especie de ver los factores individuales y si de alguna manera se puede buscar cómo prevenir que esa persona no pueda seguir reincidiendo a ser delincuente, ya sea, no sé, cometer robos, homicidios, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, ya entrando a psicología forense en sí, es más el lugar donde se desarrollan los juicios, ¿no? O sea, etimológicamente foro, no forense es sinónimo de jurídico o legal, entonces se llaman forense a los auxiliares, en este caso, es decir, se puede llamar auxiliar de la justicia que emite dictámenes periciales, ¿no? Es lo que hace en este caso un psicólogo forense, un perito que quiere decir experto, entonces experto en realizar dictámenes, en hacer observaciones, investigaciones del ámbito, en este caso, en cuanto a la parte conductual de la persona en todos los ámbitos, la conducta, comportamiento en el momento del hecho, todos esos aspectos va haciendo, ¿no? En este caso, un psicólogo es más como un perito, ¿no? Entonces, la dictamen es una opinión autorizada por la experiencia o por la demostración científica que puede hacer y obviamente en psicología pues se basa en varios instrumentos que va a usar, ¿no? Estamos viendo entrevista, va a haber evaluaciones con pruebas psicológicas, dependiendo del caso y dependiendo que vamos a ver también qué tipo de pruebas se utilizan, ¿no? Y haciendo una breve historia, ya digamos un antecedente de cómo inicia esto de la psicología forense, pues bueno, vamos a ver los inicios, en este caso en el siglo XIX, bueno, comienza a ser conocida como una disciplina científica y se empezó a aplicar sus principios en el ámbito legal, ¿no? Entonces, en este caso inicia con este psicólogo Wilhelm Ester, ¿no? Que era un psicólogo alemán, considera uno de los precursores de la psicología forense, ¿no? En este caso, William Ester.
trabajaba en la evaluación de testigos y en la confiabilidad de los testimonios. Entonces ahí va iniciando ya como psicología forense porque él evalúa cómo es la entrevista, cómo es el discurso, cómo era el discurso en este caso de los testigos que han sido testigos de ciertos casos, ¿no? En este caso, si vamos al ámbito legal, ya sea, no sé, de un asesinato, un robo, dependiendo de secuestro. Entonces ahí va viendo las entrevistas en cuanto el discurso, la forma, la conducta, en cuanto a la forma de hablar, de sentarse, de la expresión, como decían, el rostro, las manos, el movimiento de las manos y todo eso, ¿no? Todo eso es muy importante también, ¿no? A la hora de evaluar, y como todos sabemos que la observación es uno de nuestros métodos, ¿no? Como psicólogos que debemos tener minuciosamente una observación en todos los sentidos, ¿no? Entonces, las primeras aplicaciones en tribunales, ¿no? A principios del siglo XX, bueno, ya después viendo de William Esper, ya la psicología forense se utilizó de manera más sistemática en los tribunales, ¿no? Entonces, ya en 1906, el psicólogo Hugo Munsterberg publicó en The Weinstein uno de los primeros libros importantes sobre la psicología forense, ¿no? Donde él discutió temas como la memoria y la percepción de los testigos, ¿no? Entonces ahí ya se veía más, digamos, se veía ya algo, otros procesos cognitivos, ¿no? Que de alguna manera importaban o era de mucho interés ver la memoria y cómo el testigo percibía, si se acordaba, en este caso hablamos de los recuerdos al momento de hacer la entrevista, pues se supone que cuando uno hace la entrevista hace ciertas preguntas, si se acuerda, si estaba, no sé, una persona, si era, digamos, si era, pongo como ejemplo, un asesinato. Entonces ahí se supone que hay varias preguntas que hacen, ¿no? Si en el momento usted cómo estaba sentado, cómo lo vio la persona, no sé si estaba vestido, desvestido, si estaba con qué ropa, cómo estaba, no sé, echada, dependiendo, cómo en qué posición, todos esos aspectos. Entonces de ahí como que se va trabajando la memoria, ¿no? Entonces ahí va viendo esos temas de la memoria, como los recuerdos en sí, ¿no? Y la percepción que es muy importante a la hora de evaluar, ¿no? Los testimonios. Tres, ¿no? El desarrollo de evaluaciones psicológicas, ¿no? Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, la psicología fue se gana más, con una importancia, más que todo en la selección y evaluación de reclutas militares, ¿no? Se desarrollan pruebas psicológicas para evaluar la aptitud de los, en este caso, soldados, lo que sentó las bases para el uso de pruebas psicológicas en la evaluación forense, ¿no? Entonces, ahí ven como es uno de los puntos eh, que va, digamos, dando su inicio. Ya hablando ya de la psicología moderna, en este caso, psicología forense moderna, experimenta un rápido crecimiento y se va diversificando, ¿no? Ya los casos en evaluación, competencia mental, cuestión, es decir, si ven como en un principio era solamente, meramente, solamente tomaba como testimonios nada más, ¿no? Solo era preguntas en ciertos casos que había sido testigo, la persona que ha sido citada para atestiguar un caso. Luego se procesa ciertos procesos, se toma en cuenta ciertos procesos psicológicos, en este caso, como ha sido, como la memoria, cómo ha percibido ciertos casos que ha pasado, ciertos eventos, y luego ya vemos que también se ha tomado, se ha desarrollado ya con pruebas psicológicas, ¿no? Ya haciendo una evaluación en forma de reclutar a militares, eso como ahí vemos como em, para la Primera Guerra Mundial. Y ya actualmente ya no solamente en esa época, solamente era en el ámbito legal, es decir, y ahora ya es más para custodia de menores, evaluación de riesgo, asesoramiento en juicios y otros aspectos más, ¿no? La psicología, bueno, conceptualmente se ve como una rama que se enfoca en la aplicación, como decía, ¿no? De principios eh, y conocimientos psicológicos que se van más especializados en el sistema legal y la justicia. Entonces, un psicólogo forense va a estar, o su campo de trabajo va a ser el ámbito legal, ¿no? Va a
hace la evaluación de de un testigo que esté capacitado o sea capaz de dar su testimonio de haber estado presente, digamos, ¿no? En un caso, en un hecho, ¿no? Así lo vamos a ver en la parte legal. Y la elaboración de perfiles psicológicos de criminales, ¿no? Entonces, la evaluación de la credibilidad de testimonios, ¿no? La asesoría en casos de custodia de menores, la evaluación de riesgos de incidencia, y vamos a ver en la parte laboral, la intervención en tratamiento de infractores, ¿no? De decir, cuando hay personas, si ha sido evaluado, en este caso al acusado, se ha hecho una evaluación y entonces de alguna manera ha habido tal vez intervenir un tratamiento para ver si puede mejorar o no, entonces es eso, ¿no? Para ello el psicólogo emite un informe pericial, es decir, un informe pericial o dictamen psicológico, ¿no? Pericial que puede ser utilizado como prueba en el proceso judicial, ¿no? Entonces, si bien un informe psicológico es muy importante también saber, ¿no? Que puede ser emitido para ver si la persona acusada de un X delito, ya sea un homicidio, asesinato, ver si la persona estaba, ¿no? En sus cinco sentidos, si estaba consciente de lo que había hecho, entonces ese informe va a decir, sí, estaba consciente, no tiene ningún tipo de trastorno mental, porque indicarles, ¿no? Que hay algunos trastornos mentales que no son imputables y lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, se hace el informe para eso y para saber si es apto para estar, digamos, en una penitenciaría, ¿no? Entonces, todo eso es lo que va a ayudar, ¿no? Es el informe a nivel psicológico, la parte conductual y diferentes instrumentos que va a servir de mucho para llegar a ser al final un informe pericial, ¿no? Y ahora vamos a ver una diferencia, ¿no? Entre lo que es psicología criminal y lo que es psicología forense, ¿no? Si estamos viendo ahí un cuadro, interesa más que todo a la psicología criminal, lo que le interesa más es por la criminología, la penología y la prevención, como en un momento había indicado, ¿no? Forense se interesa más por las ciencias penales y jurídicas, ¿no? El interés víctima-victimario, su trabajo criminal se centra casi exclusivamente en el delincuente. Cuando hablamos de psicología criminal, solamente se centra en el criminal, en un delincuente, ya sea un delincuente que ha sido acusado de asesinatos, robo, dependiendo del caso. Mientras que en la psicología forense se interesa tanto por el delincuente como por la víctima. ¿Ven? Es la diferencia, ¿no? Se interesa más en los dos. Es decir, se puede hacer una prueba psicológica a la persona, en este caso al victimador o delincuente, como a la víctima, digamos, para ver cuál ha sido las secuelas que ha llegado o que tiene la víctima y también en el victimador ver hasta qué punto, digamos, la persona está consciente de lo que ha hecho o no. Entonces, todo eso es lo que se ve o lo que hace la psicología forense. En cuanto al conocimiento del proceso acusatorio, en este caso, la psicología criminal, no necesario, no, salvo que sea solicitado, no es necesario, digamos, un conocimiento del proceso, mientras que en psicología, bueno, sí es importante o es indispensable conocer el proceso acusatorio, ¿no? Es decir, que está en el proceso, el psicólogo forense va a estar en todo el proceso, como ha sido citado, como lo han solicitado hacer el informe, él también tiene que estar hasta el final, ¿no? Principales áreas de desempeño laboral, entonces en psicología criminal, agencias de investigación criminal, seguridad y centros penitenciarios, mientras que la psicología forense va a trabajar en ministerios públicos, juzgados, juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? En cuanto a interés clínico, la psicología criminal se interesa más en la psique y la condición del sujeto para entender por qué delinque, ¿no? Y mientras que la psicología forense se interesa más en la conducta en sí, para determinar si el delincuente es imputable o no, como bien indicado, ¿no? Aportación psicoterapeuta, en este caso, la psicología criminal brinda atención psicológica al delincuente. En forense también lo mismo, ¿no? En este caso, al revés, brinda la atención psicológica a la víctima, ¿no? No tanto así al delincuente, solamente es una evaluación que se hace del psicólogo nada más. Expedición de dictámenes, ¿no? Entonces, psicología criminal brinda atención psicológica
Expedición de dictámenes abarca más fines criminológicos en cuanto a psicología criminal, más psicología forense, concierne más a cuestiones legales, ¿no? Lo legal, lo que legal quiere decir en este caso, de que ha sido solicitado por un juzgado, por el Ministerio Público, dependiendo el caso, dependiendo también el área, ¿no? Relación con el delito. La psicología criminal busca los factores que contribuyen a su formación, ¿no? Y en cuanto a su psicología forense, el trabajo es demandado a raíz de las consecuencias de este, ¿no? Del delito. En diferencia en cuanto a jurídica y forense. No, la jurídica es relacionada más con la psicología cognitiva en general. La forense va más a lo individual, es decir, la forense se va a concentrar más en la persona, en este caso, habíamos visto ya sea en el victimador, en el acusado, en la víctima, en la parte familiar, ya sea en la familia, o en este caso en la mamá, papá, en los hijos, ¿no? Entonces, acá. En cuanto a la jurídica, fundamenta más el origen del derecho, el sentimiento jurídico, evoluciones de leyes, filosofía del derecho. Y mientras que la forense va a ir más, va a ir a la psicología criminal, judicial y victimología, es decir, va a ir más a los componentes de la persona en sí, del comportamiento, de la conducta individual, no tanto más fundamentación, ¿no? No No realiza realiza. peritajes psicológicos, no realiza peritajes psicológicos en la parte jurídica, ¿sí? Mientras que sí la forense realiza peritajes psicológicos, ¿no? Hace sus investigaciones, va más allá de los hechos, la jurídica no es tanto así, ¿sí? Jurídica envuelve todas las formas de psicología que intervienen en el sistema judicial. El psicólogo forense, su labor es el juzgado, los tratamientos, peritajes, dependiendo, ¿no? Como he dicho, la labor en el juzgado va a estar presente en la corte, va a estar ahí, como decía el testigo, va a estar viendo de alguna manera los testimonios, es más, a veces está viendo los testimonios de los testigos, cómo está, si está bien o no. Tratamientos, como había indicado más, el tratamiento se hace a la víctima, ¿no? No tanto así a la persona, en este caso va a la acusada, y algunos peritajes, ¿no? Funciones, ¿no? Entonces ya directamente cuando hacen las funciones de psicólogo forense, ¿no? Entonces, lo que hace es, ¿no? La evaluación y diagnóstico, en este caso de los actores, responde a todas las consultas de la justicia, asesoramiento y orientación, formación y educación, estudio e investigación de la problemática de la forense, investiga, contribuye a mejorar la situación de la víctima más que todo, más que del víctima, ¿no? Entonces, eso es lo que en este caso hace el psicólogo forense, va más allá, hace su evaluación, diagnóstico. En la situación de la víctima puede ser hasta hacer un tipo de tratamiento si así lo requiere. Y si vamos a ver en los ámbitos legal, en legal, obviamente cuando bien indica en un principio en el ámbito familiar, se hace la evaluación tanto al padre y a la madre para saber, ¿no? Cómo va a quedar la custodia, si tal vez la madre, si está adecuadamente, si está bien psicológicamente, no tiene problemas, o el papá, ¿no? Entonces, viendo cómo va a ser la custodia, y ahí aquí lo que va a ver más es velar más por el interés de los niños, no tanto así, tanto de la pareja. Entonces, el ámbito laboral, obviamente, en el ámbito laboral es en este caso, la persona en sí, la persona que de alguna manera posiblemente ha sido tal vez despedida sin un motivo eh, certero, sin un motivo convincente. Entonces, en ese caso, el psicólogo es el que va a ayudar a la persona que ha sido injustamente despedida, ¿no? Entonces, dependiendo. Entonces, ve más a la persona que es vulnerable, si lo queremos ver así. Ahora, en el ámbito civil, estamos viendo, el ámbito civil es interdirección por demencia, puede ser intervención involuntaria, incapacidad para testar, esterilización de incapacitado, cambio de sexo, valoración del daño moral. Entonces, sí, en el ámbito civil puede apoyar a la persona en cuanto está siendo vulnerable en sus aspectos, en sus derechos, ¿no? Entonces, demás, ¿no? Entonces, es lo que hace el psicólogo. Entonces, en el ámbito de la psicología penitenciaria,
Participa en el consejo de evaluación, cambio de medidas, diagnóstico y tratamiento clínico, ¿no? Pronóstico criminal, riesgo de incidencia, peligrosidad, ve la parte, si la persona, digamos, de alguna manera, si bien ha habido tal vez un apoyo de la psicología, pero esta persona no ha podido, no ha sido, digamos, capaz de mejorar, y entonces ahí vemos si puede no estar apto para volver a la sociedad, ¿no? Preparación para audiencias, preparación para la iniciación social, entonces todo es lo que hace en este caso psicólogo, eso sí trabaja en el ámbito penitenciario. En la parte laboral, que también es parte de una de las áreas que también está incluida la psicología forense, ve la parte de contacto, incapacidad, si ve por enfermedad psíquica, afectación de secuelas del accidente, si la persona, por ejemplo, ha sido despedida de pronto que había dicho justificado, o ha tenido accidentes y de alguna manera por accidente no ha tenido, digamos, no ha sido pago por daños y prejuicios y todos los aspectos va bien, ¿no? Alteraciones laborales, muy bien si ha habido acoso laboral, si lo vamos a ver. Entonces ahí es donde el psicólogo forense va a hacer un seguimiento y apoyar en ese aspecto, ¿no? En el ámbito. En la psicología forense en el ámbito policial, y pues, ¿no? Haces una selección, como es valoración de porte de armas, incapacidad laboral o enfermedad psíquica, secuelas por accidente de trabajo. Todos esos aspectos también va a ir viendo en ese ámbito. En lo familiar que había indicado, ¿no? Es más que todo va a ser la valoración del divorcio. La valoración, hablamos cuando, ya había indicado en un principio, ¿no? La evaluación tanto de la madre como del padre y ver la custodia, ver cómo va a estar la custodia de los niños, si van a tener un buen lugar, un ambiente, todos esos aspectos parental, si es que no hubiera, digamos, en el caso, si no estuvieran aptos ninguno de los dos, ¿no? Por X de motivos que de alguna manera ambos son, no sé, violentos y por eso es que también les está haciendo eh, el divorcio. Entonces se puede ver si hay algunos tipos de parientes que puedan tener la custodia de los niños, ¿no? Orientación de visitas, ¿no? Dependiendo del caso también. Ahora, en la niñez y en la adolescencia, ¿no? ¿Cómo trabaja acá? En la valoración más que todo en situación de maltrato, ¿no? Si se ve si los niños han tenido un tipo de maltrato también, seguimiento de casos, se va a hacer audiencias, se va a determinación de medidas protectivas, es decir, qué medidas se puede tomar o qué personas o qué parientes pueden estar a cargo de los niños y es un lugar, o al final si no hay parientes, pues se va a ver un hogar que donde puedan estar, digamos, en el caso si se da de que no tengan ningún familiar y los niños se han quedado huérfanos, en el caso de, por ejemplo, ¿no? Ha habido tantos casos, o se ha visto tantos casos hoy en día en Bolivia de que el padre de alguna manera ha matado a la madre y de pronto para ir a la casa y quienes quedan solos son los hijos, ¿no? Y de alguna manera el psicólogo se trabaja en eso, hace sus evaluaciones para saber si hay familiares que puedan tener los niños o si en el caso de que no hay, entonces se busca un hogar. Entonces, todos los aspectos se va a ver y se hace el seguimiento de casos, ¿no? Entonces, todo eso va a ser también el trabajo del psicólogo forense. En el derecho penal, sus funciones son en el ámbito privado, emitir, sus funciones son emitir informes, especializados en de acusados y víctimas para Ministerio Público, jueces y tribunal, ¿no? Psicología de testigo, penitenciario, victimología, psicología criminal, criminología. En el ámbito privado, pues va a ser perito asesor del abogado. Cuando vamos privado, muchas veces tal vez solamente es contratado por un abogado privado y lo que hace es ayudarle a hacer, ¿no? Asesorar en ciertos aspectos para ver si el caso prosigue o no prosigue, si hay algunos problemas, ¿no? Colabora con el trabajo interdisciplinario en todo el proceso y como se decía, el psicólogo es un mediador entre, en este caso, la víctima, el abogado sí, y el acusado o la víctima, ¿no? Para saber qué medidas se va a tomar, si todo lo que se ha podido investigar está bien o no, ¿no? Ahora, ¿qué evaluar en el agresor? O sea, ¿qué es lo que la psicología forense hace en la evaluación en el agresor, en el acusado, en este caso, ¿no? Diagnosticar de acuerdo a la psicopatología corporal
5, ¿no? Que es un manual de diagnóstico de enfermedad, de trastornos mentales. Entonces, de ahí se va a definir si la psicopatología implica falta de comprensión y determinación. Definir si la psicopatología tiene relación con la conducta ilícita, es decir, si la persona tal vez ha estado en un momento de crisis, en un momento psicótico, o un brote psicótico que no es lo mismo que un trastorno. Entonces, ahí se va a determinar, ¿no? Si ha sido solo al momento o es que esta persona ya tiene un trastorno, ¿no? Entonces, sugerir una medida de control adecuada, ¿no? Valorar simulación de psicopatología también, ¿no? Puntos periciales, en este caso, trastornos de personalidad, personal criminal, peligrosidad y disidencia, evaluación de inimputabilidad, ver si hay simulaciones, trastornos psicopatológicos, toxicomanías, si hay un tipo de personas, bueno, en este caso que tiende a la persona a decidir en el mismo caso y tiende a ser incidente, ¿no? Ahora, la psicología criminológica, psicología del crimen y criminal, ¿no? Tipos de criminal, lo que hacer en ese caso. Ve el perfil criminal desde la psicología criminal. eh, Ve los factores psicológicos que le han eh, apoyado, o en este caso incitado a que cometa ese crimen. No ve qué factor psicológico ha podido tener, rasgos de personalidad en distintos delitos, ¿no? Que se puede dar. Ahora, riesgo de y peligrosidad en este caso, entonces se va a ver antecedentes familiares y personales, es decir, como siempre en psicología vamos a ver antecedentes, ¿no? Como por qué, digamos, emite esta conducta criminal, entonces ha habido, hay antecedente familiar de que los padres hayan sido, el papá tal vez haya sido delincuente de alguna manera, eso está volviéndose como un círculo, entonces algo, y algo personal tal vez. O no solo eso, tal vez ver el caso de que esa persona, si es delincuente, pues cómo ha sido su infancia, cómo ha sido su adolescencia, todos esos aspectos también, ¿no? Sirven mucho para saber historia delincuencial, es decir, a qué edad ha sido su primer delito, robo, asesinato, todos esos aspectos también es importante. Si la persona también tiene algún tipo de consume algún tipo de drogas, ¿no? Drogas, bebidas, o tal vez alcohólico, dependiendo del caso, a nivel cognitivo, cómo está, cómo su capacidad cognitiva, cómo está su capacidad intelectual, ¿no? Todos los aspectos se va viendo, rasgos de personalidad, psicopatológica también, la parte laboral, cómo es a nivel laboral. Tal vez era una persona que nunca ha trabajado, si trabajaba, tal vez por un que tenía una conducta Yakunda era muy agresivo, tal vez no tenía un trabajo estable, ¿no? ¿Qué tipo de motivación tal vez le hacía que cometa ese tipo de crímenes? Entonces, todos esos aspectos se va viendo, es el ámbito forense, ¿no? Psicología forense. La valoración de imputabilidad, ¿no? Ver la capacidad cognitiva, la motivación y movilización, se ve esos aspectos son muy importantes para más que todo la capacidad cognitiva en cuanto a cómo está a nivel de memoria, inteligencia, el lenguaje, ¿no? Percepción, la motivación, qué es lo que lo motiva, tiene motivaciones de vida, o solamente una persona que es, digamos, que odia el mundo, digamos, y de alguna manera eh, em, comete ese tipo de delitos, ¿no? O solamente es una simulación, ¿no? ¿Y qué es la simulación? ¿No? Entonces, la simulación, más que todo, es una imitación consciente de una enfermedad mental, es decir, no es algo que sea real, ¿no? Es una enfermedad con la que intención de obtener una ganancia, no eludir una sanción, obtener una indemnización o perjudicar a un tercero de forma predeterminada. No existe signo patológico para la detección de la persona simuladora. No hay, digamos, un signo. Entonces, puede imitar que tiene un tipo de trastorno, que está loco, que hace un tipo de movimientos, tal vez, es más que algo que ha aprendido de algo que ha visto, ¿no? Entonces lo hace. Eso es una simulación, no es algo que sea real, ¿no? Y una simulación es una ocultación consciente de los síntomas de la enfermedad, inconsciente, ¿no?
que se parece con el fin de obtener beneficios también, ¿no? Estamos en una disimulación, por ejemplo, depresión, atenuación de la vigilancia para fines suicidas, autolíticas, por ejemplo, ¿no? Cuando hay personas que, por ejemplo, están siendo o van a ser llevadas a prisión, de pronto entran en depresión o entran así, pero simplemente no siempre puede ser una depresión, sino es una, ¿no? Paranoico, atenuación, vigilancia de fines vengativos, de supuestos perseguidos, ¿no? Y luego dependiente toxicómano, atenuación a vigilancia con fines de continuo consumo de sustancias, ¿no? Entonces ahí va viendo, se va ocultando conscientemente ciertos síntomas, ¿no? Y de alguna manera para obtener algún beneficio. Ahora, como iba indicando, hay ciertos trastornos que no, que son inimputables. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que de alguna manera han cometido un delito, por lo general un asesinato, homicidio. Entonces, al hacer la prueba, hacer mediante el CM5 puede salir de que tenga algún tipo de estos trastornos. Y por lo tanto no son aptos para estar, digamos, en un centro penitenciario, sino en un centro psiquiátrico, ¿no? Por ejemplo, esquizofrenia paranoide, ¿no? Que es la afectación de la percepción, en el pensamiento, el lenguaje, el comportamiento, los afectos, la voluntad y la atención. No es una persona que es una persona que no tiene, no está, no tiene la capacidad de la percepción de la realidad, es decir, ¿no? Entonces, es una persona que pues no va a ser apto para estar en una penitenciaría, entonces sí, en un centro psiquiátrico va a tener la atención que es, ¿no? Con personas que tienen ese tipo de trastornos. También una persona que tenga psicosis, presencia de ideas delirantes, delirios, alucinaciones, retardo mental, tampoco, ¿no? Persona que tal vez, obviamente no tenía un retardo, pues cometió ese delito, de ahí se va a ver qué tipo o qué grado de retardo mental también, ¿no? Y estamos viendo ahí, ¿no? Entonces todos los grados, leve, moderado, grave, trastorno mental transitorio, ¿no? Pues una causa inmediata, aparición brusca, breve duración, pasional, cura rápida, una personalidad patológica, miedo insuperable del estado, entonces, y minoridad, no menor de 14 años. Minoridad, estamos viendo que un niño, bueno, hoy, bueno, en Bolivia, no es imputable, sino como si ha habido, ha cometido un delito un menor de 14 años, por lo general los llevan a un centro de inicia juvenil, ¿no? Pues que en este caso hoy no que hay un centro que se cada humano, ¿no? Entonces, pero tengo entendido que ahí son de 16 años, pero de 14 años no. Entonces, tal vez debe haber otro tipo de sanciones, tal vez. Pero el caso de, en Bolivia no se ha escuchado, tal vez, ¿no? Esos casos de que haya habido un niño. Entonces, ya la psicología forense, haciendo ya una definición desde la etimología, como es dato ya hemos visto, ¿no? Forensis, quiere decir forensis, audiencia, de esta manera, la psicología es la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología antes las preguntas de la justicia y coopera en todo momento. Entonces, en todo momento vamos viendo que la psicología forense es el gancho entre la justicia, es decir, el mediador entre lo bueno y lo malo. Entonces, ahí va a ir va a ver que se va a aplicar a la ciencia de la psicología, las preguntas, problemas relacionados con la ley, como dice, y con el sistema legal. No todo Ahora, la psicología por esa parte de la necesidad o de la pregunta. Siempre vamos a tener una pregunta, una duda, una incógnita ahí, ¿no? Entonces, surge desde la perspectiva o lectura jurídica que hace un profesional del derecho, ¿no? Frente a un caso en particular, ¿no? Y las preguntas que siempre se va a hacer ahí, ¿no? El sujeto tenía la capacidad de comprender lo que estaba sucediendo en ese momento, de la ocurrencia del delito, ¿no? Los hechos victimizantes pudieron causar daño psicológico en la persona. El sujeto cuenta en grado de probabilidad con las características psicológicas propias de un agresor sexual, es decir, ¿no? Entonces, todas las preguntas se van haciendo, ¿no? ¿Cuál de los padres resulta tener más idoneidad para ostentar
la guarda y custodia de los hijos, ¿no? La alteración psicológica de esta persona influye en la capacidad para manejar su patrimonio. Entonces, como ven, estas son algunas de las preguntas que se puede hacer, ¿no? Un profesional, en este caso, un abogado, si estamos viendo así, ¿no? Y para eso, entonces, pues va a ser necesario siempre la intervención, ¿no? De un psicólogo forense, ¿no? Para hacer las evaluaciones, para dar respuesta a estas hipótesis que siempre se van a hacer, para saber, para sacar adelante el caso, para dar un dictamen, ¿no? Para saber los hechos del caso, si en el caso de delitos, y para ver la capacidad de esa persona, estaba consciente de lo que hizo, no estaba consciente. eh, Cuando hacen algún tipo de daño, saben qué daño psicológico va a hacer una persona, todos esos aspectos, ¿no? Entonces ahí es donde entra el psicólogo y como estamos viendo en la parte familiar igual, ¿no? Como les indicaba, sí o sí es saber, los psicólogos, ver los padres si son capaces de estar, de tener la custodia de los hijos. Entonces, todos esos aspectos, el psicólogo forense va a estar eh, partícipe, ¿no? Va a ver la privación, va a ver la problemática. También, como decía, va a ver si la persona es inimputable o no, haciéndose pues, si la salud mental está relacionada con las malas condiciones laborales, también va a ver, ¿no? Ver en la parte laboral si la persona es capaz, está mentalmente capacitada para estar en ese cargo laboral, ¿no? Entonces, en el contrato, ve todos esos aspectos, ¿no? Si ven, y otras preguntas, y entre otras preguntas más que se puede hacer, digamos, ¿no? La parte legal, ¿no? Estas preguntas pueden sugerir más en diferentes campos del derecho penal, civil, administrativo o laboral, ¿no? De su cuerpo sustantivo y lo pertinente es que exista una necesidad de evaluación del comportamiento humano para la explicación a la necesidad jurídica. Eso es lo que hace el psicólogo, ¿no? El psicólogo hace la evaluación de cómo está a nivel mental, conductual la persona, y lo cual va a ayudar mucho en la parte jurídica, en la parte legal para dar. ¿No? Y así vamos a ver ya las actividades del psicólogo forense en sí. ¿Cuáles son las actividades en sí? Actividades, en este caso, son varias actividades que realiza el psicólogo forense, independientemente del área del campo en donde sea solicitada su participación, ¿no? El profesional, ¿no? Lo que va a identificar, lo que hace el psicólogo, va a identificar claridades, límites y alcances de la labor que va a desarrollar, o sea, cuáles son los límites y alcances que él pueda desarrollar en el campo y donde está siendo requerido su participación, ¿no? Asesorar, sugerir cuál podría ser más pertinente, ¿no? De acuerdo a lo que es el proceso de la actividad, el producto que se está, la naturaleza de su condición de testigo también, ¿no? Y las actividades que puede llegar a desarrollar el psicólogo son, ¿no? Evaluación psicológica forense, es revisar y controvertir si hay lugar a ello, ¿no? Informes de evaluación psicológica presentados por la contraparte, apoyar en equipo interdisciplinarios de perfilación criminal, ¿no? Cuando ahí les indicaba que también va a estar en la parte, es decir, va a manejar algo de lo que es la psicología criminológica para ver el perfil, ¿no? Del criminal, en este caso de la persona, del acusado, del victimador, para ver qué tipo de perfil criminal tiene, los aspectos de igual que es lo que va a ir a, ¿no? Entonces, va a asesorar también durante el proceso, no sé, todo el proceso, es decir, si bien he sido, es partícipe de un caso, no solamente va a dar su información, sino puede asesorar a través de ahí a ciertos puntos que no están claros, entonces es lo que va a hacer, ¿no? El psicólogo va a ir viendo, va a ir asesorando, va a ir viendo si lo que está diciendo es más, va a ser testigo incluso, ¿no? De ciertos entrevistas que tal vez netamente solamente está haciendo el abogado, y el psicólogo va a estar ahí, obviamente sin que esté presente, sin que se dé cuenta, tal vez muchas veces el propio acusado, ¿no? Entonces, de ahí va a ir haciendo
observación del comportamiento. Y cuando va haciendo la observación del comportamiento, pues, obviamente es lo que va notando. Es más, a veces también, no solamente anotando, muchas veces se hace grabaciones, incluso de algunos testimonios, ¿no? Que también nos sirve mucho para saber cómo es el discurso, en cuanto habla, en cuanto eh, expresa, ¿no? En su forma de ver, corporal, como les decía, que es muy importante también, ¿no? Audiencias aportando al diseño, en este caso para aportar más que todo a interrogatorios. O sea, todo lo que el psicólogo hace es aportar ciertas ideas, ¿no? Para más que todo hacer un diseño de las interrogantes y contrainterrogantes que se va a llevar, ¿no? Más que todo puede aclarar, declarar, en este caso, como había dicho, en algunos casos, no solamente va a ser el que va a anotar, el que va a entrevistar, sino también el que va a ser testigo muchas veces, no va a declararse en un juicio, exponer o defender hallazgos, sus opiniones, a expertos sobre temas psicológicos. ¿No? Muchas veces cuando hay un caso tal vez que no es tan claro, entonces a veces un psicólogo es el que puede ayudar mucho como testigo y de acuerdo al testimonio que va a dar, de acuerdo a los hallazgos que él ha podido determinar en cuanto al desarrollo de su trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué? Centrando la evaluación psicológica forense, ¿no? Esta actividad que por excelencia desarrolla el psicólogo forense, su labor se va a centrar más específicamente en el estudio y análisis individual del sujeto. Un análisis de la persona en sí. Estamos hablando en el caso legal, vamos a ver de la persona si el abogado fue juzgado, digamos, ha requerido su participación para el caso de un acusado de un homicidio. Entonces, de alguna manera va a ser el estudio, la observación, la entrevista, el diagnóstico a la persona, ¿no? Y como decía, de acuerdo al proceso de caso, ¿no? En todo caso, si damos como, por ejemplo, se encuentra para proceso en casos de familia, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Se pueden recibir solicitudes para evaluar a niños, padres, cuidadores, adoptantes, entre otros, mientras que en contextos penales las solicitudes van a estar relacionadas con la evaluación de presuntos agresores, presuntas víctimas e incluso testigos. Sí, esto va a depender del campo de derecho, de la importancia que sea componente psicológico. Más que todo cuando no se puede saber, digamos, la causa de ciertos casos, ciertos delitos, muy pronto, digamos, hay muchos cabos sueltos, cosas que tal vez no se ven, no se ven a simple vista y muchas veces el psicólogo va a ayudar mucho con la evaluación que va a dar, ¿no? La evaluación más humana, más empática incluso, ¿no? Para llegar a determinar ciertos elementos y llegar a determinar el juicio, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la evaluación, ¿no? La evaluación va a ser una entrevista, va a ver, va a estudiar a la persona, análisis de la persona en todos los sentidos, en cuanto al discurso, al testimonio, la conducta que presenta en el momento del testimonio y todos esos aspectos que conllevan la psicología. ¿Sí? En una evaluación psicológica forense es más que todo un proceso de evaluación realizado por un psicólogo experto, ¿no? En este caso un perito psicólogo forense, más que todo con el fin de ayudar a resolver una pregunta puntual, ¿no? Formulada por la administración oficial. La evaluación es parte fundamental de la psicología forense, la rama de la psicología que busca más que todo aplicar conocimientos técnicas en el apoyo de los tribunales en su toma de decisiones, ¿no? Porque muchas veces la evaluación, o sea, el informe pericial que al final se presente el eh, perito del psicólogo forense, va a ser o va a ayudar mucho en la toma de decisión, ¿no? Del juez, del Ministerio Público, dependiendo quién haya sugerido o haya pedido, digamos, esa participación, ¿no? Del psicólogo. Entonces,
muy importante, ¿no? El papel o el rol, en este caso, del psicólogo, porque él es el que va a dar luces, va a dar todos los luces para que se haga el trabajo, ¿no? Es muy importante. Ser neutral, es decir, el psicólogo forense es neutral, neutral, se tiene que él dar el análisis que ha hecho, no tiene que estar, digamos, es una persona, es decir, tiene que trabajar, es una persona que tiene que tener ética. Cuando se dice ética es no dejarse llevar, no dejarse tal vez sobornar por otras partes, tal vez no para que puedan dar un informe. No, pero sabemos que como psicólogos tenemos que tener una ética profesional porque estamos trabajando, estamos viendo a una persona, estamos viendo su comportamiento, su conducta, todo lo que es, y eso es muy delicado, tal vez a veces hacer, fallar, emitir informes que no son reales, ¿no? Informes que son comprados muchas veces, y eso puede dañar muchas veces, ¿no? A la persona en todos los sentidos, ¿no? Entonces es eso. Ahora, hablando ya de valoración psicológica, ¿no? El ejercicio limitado en tiempo y recursos, ¿no? El profesional aprecia por medio de los órganos de los sentidos aspectos relativos a la disciplina de la psicología, ¿sí? La observación del sujeto y aspectos inherentes a través de la entrevista semiestructurada, ¿no? Entonces, cuando hacemos la valoración psicológica, depende, en este caso, de algunos instrumentos, ¿no? Que se pueden tomar. En este caso, cuando hablamos de una entrevista semiestructurada, son entrevistas que el mismo profesional va creando, ¿no? Ciertas preguntas que tienen que ver tal vez con el caso en cuanto a conducta, dependiendo eh, si, si va a ser en un caso penal, digamos, preguntas al punto, ¿no? En cuanto si es si le está haciendo la evaluación psicológica a la persona acusada de algún delito, ¿no? Entonces, ahí hará las preguntas pertinentes si ve el caso, por ejemplo, cómo estaba, dónde estaba, es una persona acusada que al final no se sabe si realmente es el que ha cometido el delito o si lo han confundido, digamos, ¿no? Bueno, ver muchas cosas de que sí no ha sido o él es inocente y de pronto ha estado en un lugar donde no debería estar y de pronto lo confunde, ¿no? Y sabemos, bueno, en este caso, cuando hablamos ya de una valoración, bueno, consiste más que todo en que el psicólogo analiza más que todo cómo es la salud mental, el comportamiento, cómo está el comportamiento en ese momento, e involucra procesos, en este caso proporciona información objetiva, ayuda para tomar decisiones, hace preguntas que de alguna manera, incluso las preguntas para la entrevista semiestructurada pueden ser incluso elaboradas por el mismo abogado y que tal vez pueda facilitar al psicólogo forense. Pero sabemos que también la psicología forense o el psicólogo se puede hacer a otras preguntas que sean más que todo la parte, cómo está en cuanto a salud mental, por ejemplo, ¿no? Si se sentía, cómo estaba en ese momento de haber cometido el delito, en qué estado cómo se sentía, también preguntar qué se acuerda la fecha, o sea, estoy haciendo, digamos, preguntas que se pueden hacer, que posiblemente no, así, em, fecha, día, lugar, cosas así, se hacen preguntas para saber tal vez cómo está su estado mental o cómo estaba estado en ese momento, entonces puede pasar eso, de hacer o iniciar con ese tipo de preguntas, ¿no? En algunos casos. Ahora, la evaluación psicológica forense, ¿no? La labor experta en rigurosidad, formación académica como en experiencia profesional que les realiza en este caso, ¿no? Ya una persona ya más, digamos, relacionada con el área forense, legal, que tenga un conocimiento en el área legal, ya cumple con la metodología más de obtener resultados, ¿no? Objetivo es concreto, entrevistas, aplicación de instrumentos, revisión documental, reportes, información colateral. Entonces, si bien estamos viendo la diferencia entre una valoración psicológica y una evaluación psicológica forense que es casi diferente. Solo puede estar las similitudes
de las entrevistas, porque en ambos casos sí se hacen entrevistas, ¿no? En ambos casos se pregunta, en ambos casos también se observan cómo es el comportamiento de la persona. Entonces, en eso, ¿no? En este caso, cuando hablamos de psicología forense, entonces estamos viendo que acá se hace más minuciosamente, se aplican los instrumentos requeridos. Revisión documental, vamos a ver cuando hay antecedentes de esta persona, bueno, ¿no? Mientras que en la evaluación psicológica tal vez es la primera vez que está yendo una persona quiere hacer la consulta, tal vez no nunca ha tenido, sí, sí, tal vez tuviera, no. Pero en este caso va a ser la revisión documental de los delitos, es en este caso, cuando hablamos de evaluación psicológica de la persona. La evaluación psicológica no, pues que es otro tipo de valoración, que es una persona que ha ido a una consulta y eso, ¿no? Entonces es algo, de alguna manera se diferencia en eso. No, vamos de revisión documental, se va a ver los delitos que la persona tal vez ha cometido, que siempre tiene los deportes de información colateral. Cuando hablamos, si ha habido algún otro antecedente, no sé si tal vez ha tenido, o anteriormente si ha cometido algún delito, posiblemente haya sido atendido por otro psicólogo forense, entonces tal vez ver los informes que tienen ahí, si estás incidiendo o tal vez esta persona, no sé, pero es la situación en que están, ¿no? Todos estos aspectos se va viendo con la evaluación, ¿no? Se va viendo toda la metodología, ¿no? Entonces se va viendo qué instrumentos realmente se va a aplicar. Es decir, en las anteriores evaluaciones que haya tenido, también se tiene que qué instrumentos ha aplicado. Posiblemente se puede aplicar un mismo o otro diferente, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, todos los aspectos se va viendo y es más la parte legal, ¿no? Como su nombre. Ya. Ahora vamos a ver entre la diferencia que es entre una evaluación psicológica forense frente a una evaluación clínica. ¿No? Entonces, ahí estamos viendo la evaluación psicológica forense frente a una evaluación clínica, ¿sí? Es el cuadrito que nos va serviendo mucho, no saber la diferencia, ¿no? Que sí difiere en algunas cuestiones importantes, ¿no? Entonces, el objetivo de la evaluación forense, más que todo, nos ayuda a tomar decisiones judiciales, como ya vuelvo a recalcar, nos ayuda un informe, el objetivo de un informe forense, un informe pericial, forense nos ayuda a tomar decisiones judiciales en un caso, ya sea en un caso legal, en un caso laboral, familiar, administrativo, dependiendo del caso donde haya sido requerido, digamos, ¿no? Entonces, ahí, la parte legal neta. Mientras que la evaluación clínica es más que todo un diagnóstico, o sea, va un paciente, viene a mi consultorio, me dice el motivo de su consulta, yo pues le hago el diagnóstico, hago la evaluación psicológica mediante entrevistas, mediante pruebas, veo la situación que está, hago mi diagnóstico y de acuerdo a lo que ha salido el diagnóstico, el problema que tiene a nivel, no sé, emocional, problema emocional, no sé, problema tal vez a nivel personalidad, dependiendo lo que haya salido en mi diagnóstico, pues hago mi tratamiento, ¿no? Un tipo de terapia. En cuanto a las relaciones evaluador-sujeto, ¿no? Es más que todo la evaluación forense, escéptica, pero con establecimiento de un rapport adecuado, ¿no? Es decir, hay un rapport adecuado, si tal vez llega a tener una confianza para, sí o sí tiene que haber un rapport con la persona que se está haciendo evaluar en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, la evaluación clínica, bueno, ayuda en el contexto de una relación empática. Es decir, en la clínica es más empática, ¿no? Y en el forenses ahí sí hay un rapport, a la vez una confianza, pero tal vez no tan empática como dice acá, ¿sí? Objetivo, el secreto profesional, no. Evaluación forense, secreto profesional, no, porque obviamente esos informes están en la parte judicial, ¿no? Y es lo que yo quiero. Mientras que en la evaluación clínica es más profesional, es más confidencial. Sí, hay un secreto profesional. Eh, en cuanto al destino de la evaluación, ¿no? El destino de la evaluación
El ámbito forense, ¿no? Es más, es variable, ¿no? Es variable, es dependiendo el caso, dependiendo quiénes adquirieron la participación de un psicólogo, es decir, quiénes adquirieron una evaluación forense, ¿no? Puede ser nuestro juez directamente, el juzgado, el ministerio público o privado, tal vez solo un abogado, un seguro, dependiendo del caso, ¿no? Entonces ahí es variable. En psicología clínica, evaluación clínica es el propio paciente, ¿no? Es el destino. El propio paciente es el que va a recibir la evaluación, es el que tal vez va a requerir tal vez algún tipo de informe, obvio que sí, cómo está la situación, si está mejorando, ¿no? O va a mejorar, ¿no? De acuerdo al caso. Estándares y requisitos. ¿Cuáles son los estándares y requisitos para una evaluación forense? ¿No? Es, pues, psicolegal, es decir, el estándar de requisito que sea la parte legal. En este caso, evaluación clínica es médico-psicológico, ¿no? Porque como estamos hablando clínico, entonces tiene que ser más la parte médica. En cuanto a fuentes de información en la evaluación forense, tiene que ver las entrevistas, ¿no? Entrevistas, test, observación, informes médicos, psicológicos, familiares, expedientes judiciales, ¿no? En ese aspecto en el que hablamos de evaluación forense. En la evaluación clínica, ¿no? Las mismas, ¿no? Excepto los expedientes judiciales y el historial clínico. En este caso es casi lo mismo en la evaluación clínica, menos la parte judicial, porque bueno, en este caso estamos evaluando a la persona, ¿no? A la persona que nos ha pedido que la evaluamos. No nos ha requerido, digamos, un abogado, un juez, no, sino la persona en sí. Actitud del sujeto hacia la evaluación, ¿no? En la evaluación forense, ¿no? Riesgo de simulación o de disimulación o de engaño de manera involuntaria. Tal vez esa puede ser la actitud, tal vez un riesgo de simulación. Puede ver que el sujeto, entonces en esta caso tendríamos que saber bien, tener un ojo clínico para hacer la evaluación y ver que la persona no esté engañando cuando está haciendo su evaluación, no seamos engañosos. Bueno, y en cuanto a la evaluación clínica, en general, sinceridad, demanda voluntaria, en este caso no es más que todo eso. El ámbito de la evaluación. ¿Sí? De psicología forense, estado mental en relación al objeto pericial, ¿no? Entonces, el ámbito es más que todo saber cómo está el estado mental de nuestro evaluador, el forense. Más que todo estamos hablando de la parte el acusado, la persona que comete el delito, ¿no? Y en la evaluación clínica es global, ¿no? Global, todo, en todos los sentidos, no solamente la parte mental, sino la parte emocional, pues, y todo eso es en la parte clínica. Tipo de informe, ¿no? En la evaluación, el tipo de informe, evaluación forense, tiene que ser muy documentado, ¿no? Razonado técnicamente y con conclusiones que contesten a la demanda judicial, es decir, lo que nos está pidiendo, ¿no? Obviamente en un principio ya el juzgado, el abogado, pues, nos ha pedido para saber si la persona a quien está defendiendo es culpable o no, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues uno hace sus informes, ¿no? Va a hacer sus informes, va a hacer sus evaluaciones, de acuerdo a eso, y hacer las conclusiones finales. En la evaluación clínica es breve y con conclusiones en documento clínico, ¿no? Es breve, es un diagnóstico, de acuerdo a eso se va a hacer se indica qué tipo de tratamiento se va a hacer con la persona y pues un seguimiento también el clínico. Intervención en la sala de justicia, ¿no? Entonces, en la evaluación forense, esta vez, claro, obviamente que sí, es esperable en calidad de perito, obviamente, como había indicado, sí o sí, el psicólogo forense cuando ya realiza sus informe o la evaluación, sí o sí va a ser requerido su presencia, ¿no? En la corte, en la sala de justicia. Claro que en una evaluación clínica no es en calidad de testigo, no es, no esperable, ¿no? Entonces, a eso vemos, ¿no? Entonces, ahí vemos tal vez si de mucho ver la diferencia que es entre una evaluación forense y una evaluación clínica psicológica, ¿no? La evaluación psicológica forense frente a la evaluación clínica, en este caso, las evaluaciones forenses difieren, ¿no? De las clínicas en que su objetivo es el apoyo a la justicia
eso sí, ¿no? Valga las redundancias, sí. Y no la formulación, eh, en este caso, la formulación de un diagnóstico para un futuro tratamiento. Esa es la simple y sencilla diferencia entre una evaluación forense y una clínica, ¿ya? La forense, como vuelvo a repetir, es solamente el apoyo en la parte legal, la parte de justicia, de acuerdo al ámbito, el ámbito legal, el ámbito familiar, el ámbito laboral, administrativo, dependiendo, ¿no? En el caso que esté participando el psicólogo forense. Y en un psicólogo clínico, no, pues lo único que va a hacer es hacer un diagnóstico de la persona que ha sido que está yendo a la consulta, ¿no? Con el psicólogo clínico y pues el motivo, bueno, ahí va a ver el motivo de que está siendo acostado, dependiendo del caso, que tienes a veces un problema a nivel emocional, un problema a nivel de pareja, problema a nivel familiar, dependiendo, pues y ahí ella está, bueno, y la persona siendo afectada en ese aspecto, entonces pues va a haber un diagnóstico y para lo cual el psicólogo hace un diagnóstico y tratamiento, el tratamiento que requiera en ese momento también, ¿no? Por lo tanto, bueno, diciendo las evaluaciones, sus estándares y fuentes de información son diferentes a las de un abordaje clínico, ¿no? Hemos visto ahí bien claro cómo son sus abordajes, se hacen los informes, qué tipo de recursos se va a usar. De alguna manera, hay algunas similitudes, sí, ¿no? Estamos viendo de que si un tipo de informe o cómo va a ser es, bueno, en ambos casos voy a recalcar, se hacen entrevistas y en ambos casos se hace la entrevista. En ambos casos se hace alguna prueba psicológica, sí, en ambos casos se hace pruebas psicológicas, se ve antecedentes familiares, sí o sí, en ambos casos, porque saber por qué, digamos, la persona está con ese problema, y, ¿no? Entonces, si vamos al clínico y también en el otro, ¿no? Antecedentes. Es únicamente la única diferencia cuando vemos la parte de informe es que la parte en la parte judicial, estamos viendo que sí o sí se tiene que tener antecedentes judiciales, ¿no? En una persona que va a ir a un psicólogo clínico, pues no interesa eso. Entonces, solamente esas diferencias que tienen, ¿no? Por lo general, casi lo mismo. Entonces, vamos viendo el proceso de evaluación, van a requerir la experticia particular en cualquier área, cualquier psicólogo forense o clínico, ¿sí? Ahora, las características de la evaluación psicológica forense, ¿ya? Uno es que la psicología forense tiene características enmarcadas, ¿no? Por el contexto de su labor y de la ciencia, ¿no? Por ello, el psicólogo debe mantener objetividad, ¿no? Científica, y sus conclusiones no deben ajustarse a los deseos de la parte contratante, en este caso sea de la fiscalía, sea la defensa o algunas ocasiones el juez, sino a lo contratado en la evaluación. Como decía, entonces la persona tiene que ser neutral, ¿sí? Neutral. Entonces, no, en este caso, el psicólogo forense no se puede prestar para ninguno de los casos, ¿sí? Ahí entra la ética profesional, como me indica en un principio, ¿no? De que si bien ha sido contratado, digamos, para hacer la evaluación, ¿no? Del caso, ya sea en el caso legal, la persona acusada y el abogado, bueno, no, lo ha utilizado para su defendido, digamos, y el abogado, por querer ganar, haga que el psicólogo altere cier- ciertos resultados, digamos, del informe, entonces eso ya no hace que la persona sea ética, ¿no? Entonces es importante que sea netamente eh, neutral, ¿no? No se debe dejar llevar por ninguna, ¿no? Es más que todo mantener, como dice subjetividad científica, dar sus conclusiones como son, como encontró, como él vio, no como alguien les haya, digamos, haya sido comprometido, lo hayan querido pagar, algo, ¿no? Entonces, o sea, en este caso, el chantaje,
bueno, hacer, como hablan comúnmente, dar coimas, pagarle y así dar un informe a favor de quién, de la persona acusada, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Entonces aplica, en este caso, otra de las características es, uno de los atributos, de sus atributos principales es que la evaluación, por encima de todo, está enfocada a responder la pregunta realizada por la Administración de Justicia, ¿no? Entonces, ante la solicitud gira todo el proceso de evaluación, buscando dar respuesta a esa pregunta y no a otros posibles aspectos, ¿no? A indagar adicionalmente. Es de vital importancia a la hora de realizar los objetivos e hipótesis de evaluación. Entonces, es muy importante, ¿no? Que la evaluación sea digamos, algo preciso, ¿no? Algo que se ajuste más que todo a lo que el psicólogo ha podido encontrar mediante su observación, mediante las entrevistas, mediante el análisis, ¿no? Más que todo, ver cómo está, cómo qué otros aspectos adicionales más pueda él adicionar y todo eso, ¿no? Pero sin tener en cuenta o sin estar eh, sobornado por alguien o presionado, sino más que todo el ver con su ojo clínico, ¿no? Tres. Otra de las características que le separa, ¿no? de otros abordajes psicológicos, principalmente del clínico, es el manejo del secreto profesional, ¿no? Ya que los resultados se presentan en audiencia de juicio oral. ¿Sí? La información obtenida en el proceso de evaluación no se mantiene entre el psicólogo y la persona evaluada. Sin embargo, se requiere un consentimiento informado, ¿no? Del evaluado autorizando revelar la información. Este consentimiento debe dar cuenta de los alcances y limitaciones de la evaluación, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo esto de que a mí en principio había indicado, ¿no? Que es un secreto profesional en el ámbito forense, no tanto así porque de alguna manera eso ayuda, como habíamos dicho, para dar o tomar decisiones, ¿no? Ya que bueno, cuando es oral, cuando hay un juicio se supone que es oral, si el psicólogo, por ejemplo, va a estar como testigo de alguna manera, va a testiguar lo que ha podido hallar, digamos, ¿no? En su investigación, en el ámbito forense, peritaje, entonces de alguna manera eso ya no sería tanto. Entonces, pero obviamente se va a requerir un consentimiento informado, ¿no? Y un consentimiento informado, más que todo, es un mero protocolo para que la persona de permiso, ¿no? A que puedan hacerle la evaluación para empezar. Para empezar, hacer una evaluación, mm, un diagnóstico y todo eso, hacer la entrevista, ¿no? Es muy importante de que la persona, en este caso, esté de acuerdo, ¿no? Esté de acuerdo con el paciente, en este caso el psicólogo y la persona evaluada, esté de acuerdo. De alguna manera eso va a garantizar la autonomía del paciente, ¿no? Al informar de manera clara sobre su tratamiento, incluyendo objetivos, los procedimientos que va a hacer y todos sus aspectos. Va a ayudar mucho, más que todo, a que pueda tomar decisión libre y voluntaria sobre su atención psicológica, ¿no? Porque de alguna manera eso va a proteger nada más va a ser un requisito, más que todo, es un requisito legal el consentimiento informado también. Es un requisito legal y ético, más que todo va a establecer la base de confianza en la relación terapéutica, ¿no? Tal vez, obviamente, si lo que el psicólogo forense, digamos, va a hallar en su investigación, en su observación, y todos los aspectos, y todos los instrumentos, todos los detalles que va a usar para hacer su evaluación psicológica, sí, hay ciertos aspectos que tal vez no se va a manejar, se va a manejar ciertos aspectos en secreto o en confidencialidad y ciertos aspectos, a ver, si mediante si va a haber un consentimiento informado y firmado, entonces sí se puede revelar la información. Eso es lo que quiero decir, ¿no?
En un principio, cuando haya la evaluación, antes de la evaluación, antes de cualquier evaluación, y no solamente hablo de la evaluación psicológica forense, sino también hablo de la psicología, en este caso de la evaluación clínica, digamos, ¿no? Una evaluación psicológica en sí, sí o sí tiene que haber un consentimiento informado, ¿no? Para eso más que todo, para ver, para debatir información, a quiénes se puede revelar y también ver el tipo de tratamiento que puede tener. Entonces es muy importante esto, ¿no? Más que todo, se da cuenta de que es un alcance, ver la limitación de de las evaluación y todos esos aspectos, ¿no? En este campo, ¿no? Hablando de psicología. Y como decía, el consentimiento informado va, lo que más que todo establece es más que la confianza, ¿no? La confianza en que pueda tener la persona que está siendo evaluada, en el psicólogo, en este caso, en su terapeuta, en la persona que le está evaluando, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a ver con esto, ¿sí? Ahora, cuatro, ¿no? Otra característica que tiene esta evaluación psicológica forense es la evaluación realizada por el perito, ¿no? Puede tener un impacto sobre la decisión del juez, ¿sí? Sí o sí puede tener impacto, motivo por el cual durante todo el proceso de evaluación, ¿no? Las personas evaluadas son mucho más propensas a mentir, manipular, simular y disimular. Entonces es muy importante, ¿no? Que como indicado y reiterado, una vez que se tenga un ojo clínico para no tratar de a veces ser engañados, ¿no? Y de que hayan sido manipulados tal vez por la misma persona que esté siendo evaluada y pues al final den un informe que no es real, ¿no? Entonces es muy importante. Por lo anterior, el momento de evaluar se debe tener precaución, ¿no? Y utilizar diferentes herramientas para prevenir estos riesgos de engaño. No puedes tratar de mentir en una prueba no es efectiva si estos resultados deben ser concordantes con el resto de las pruebas, ¿no? Entonces, si esas pruebas de alguna manera que pueden coincidir para saber si realmente lo que se ha podido detectar en las pruebas es válido, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque es muy importante para un dictamen, ¿sí? Ahora, alcances y limitaciones, ¿no? De una evaluación psicológica forense. Como toda evaluación, siempre va a tener sus alcances y algunas limitaciones, ¿no? ¿Mm? Pero es bueno saber, ¿no? Y también poder prevenir y prever tal vez cuando uno va a hacer su evaluación. La evaluación psicológica forense permite dar información amplia, ¿no? Más que todo profunda e integral sobre el estado psíquico de la persona evaluada. Ese es el objetivo en sí, ¿no? De la evaluación psicológica forense. Lo que va a dar es una información eh, integral en todos los sentidos de la persona. ¿Cómo está a nivel psíquico? ¿Cómo está a nivel conductual, a nivel emocional la persona? Y como en un principio había indicado, si esa persona es apta para ser imputado, ¿no? Por eso hablamos de evaluación psíquica, ¿no? Y si bien en algún momento les había indicado, hay ciertos situaciones que no son imputables, y en este caso es muy importante, ¿no? Y por eso se debe tener todos los aspectos para hacer la evaluación, para decir si está bien o no está bien, si la persona que está siendo evaluada, está en los cinco sentidos, en el momento de cometer crimen de Estado, tal vez solamente ha tenido un brote psicótico, pero de ahí a ahora está bien, es decir, que no tiene ningún trastorno mental, trastorno de personalidad, que no son imputables, entonces se puede, ¿no? Y como ya hemos visto, ¿no? Si hay solamente ciertos trastornos que no son imputables, no es mucho, ¿no? Por ejemplo, si a una persona se le detecta un trastorno de personalidad que es eh, antisocial, pues es una persona que sí o sí puede ser imputable, pero en este caso, cuando hablamos, le estoy dando un ejemplo, ¿no?
Cuando hablamos de este tipo de trastorno, pues es una persona que tiene que estar bien vigilada porque es una persona, es de gran peligrosidad, ¿no? Cuando tiene ese tipo de trastornos, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿no? Más que todo, brindando información, más que todo sobre, como decía, ¿no? Sobre psicopatologías, ¿no? Las psicopatologías que de alguna manera puede ser uno de ellos, que en este caso estamos hablando de un trastorno de personalidad antisocial, trastorno de personalidad, la habíamos visto, ¿no? Es ahí, esquizofrénico obviamente no es imputable, por lo tanto, esa persona tiene que estar en un centro psiquiátrico, no tanto así eh, en una penitenciaría o una cárcel, ¿no? Y traumas, en este caso traumas, y quería testimonios, información sobre traumas, es decir, ¿por qué esa persona tiene esa conducta? Cuando hablamos, sabemos que en psicología tenemos que ver todos los antecedentes desde la niñez, cómo fue su niñez de esta persona, si creció en una familia entre comillas, normal, o una familia desestructurada, una familia con lleno de violencia. Entonces, todos esos aspectos va a servir de mucho para que esta persona llegue a ser este tipo de persona que es un delincuente, que es una persona que ha infringido la ley, entonces, por eso es que tiene ese tipo de traumas, ¿no? Y credibilidad de los testimonios, ver si la persona que está siendo evaluada pues tiene todos los sentidos, está dando todo su testimonio de manera libre, de manera tranquila, no hay nerviosismo, todo eso, ¿no? Entonces, todos esos aspectos también. También se puede detectar y registrar la probabilidad de engaños, ¿no? Realizada por los evaluados, en este caso, ¿no? Detectar, registrar, en este caso, en claro, hay ciertas estrategias para saber si la persona está siendo engañada, es más cuando la forma de cómo mueve sus manos, en qué posición está su cuerpo, sus manos están bien, están temblando o no, es más, incluso ver a los ojos, si tiene una mirada, no sé, apagada, una mirada perdida, ¿no? Dependiendo de todos esos casos, es tan importante para saber si lo que el testimonio que está dando en la entrevista es verdadera y no es un engaño, ¿no? También, aparte de eso, es importante obtener sobre los estados volitivos y cognitivos de la persona. Cuando estamos hablando, ya habíamos visto estados volitivos, más que todo tiene que ver con la parte de la motivación. ¿Qué es lo que le ha motivado? O sea, a que pueda tener ese tipo a que haya ocasionado ese tipo de delito, ¿no? Que ha ocasionado qué tipo de motivación una persona, o no, o es una persona que no tiene motivación, no tiene voluntad de cosas, entonces todos esos aspectos, la parte cognitiva, ¿no? ¿Cómo está en su estado cognitivo? ¿Cómo está a nivel de memoria? No sé, a nivel de percepción, lenguaje, ¿no? Esos aspectos también, ¿no? El lenguaje, si se puede expresar bien o tiene algún problema para expresarse, ¿no? Entonces, todos esos aspectos también es importante saber, observar, escuchar, ¿no? Ver, generar perfiles criminológicos, ¿no? Entonces, ver qué tipo de perfil criminológico podría tener la persona, ¿no? Identificar factores criminológicos en casos de valoración de riesgo y peligro de reincidencia, ¿no? Entonces, estamos viendo que ciertas personas con ciertos trastornos, ya sea a nivel de personalidad, pueden tener, sí, un alto grado de peligrosidad, por lo tanto pueden reincidir, por ejemplo. Entonces, esos casos va a ayudar mucho, va a ayudar mucho en este caso a la toma de decisión del juez, ¿no? Es decir, de qué sentencia, la verdad, porque es incluso para esa toma de decisiones de una sentencia, pues, ¿no? Una sentencia, no sé, sentencia más grave o una sentencia grande o menor, dependiendo del caso, dependiendo del delito que haya cometido y dependía también si la persona puede decidir o no, ¿no? Eso es lo que se puede ver o el alcance que se puede tener con la evaluación psicológica, ¿no? Todo esto depende de la solicitud realizada, ¿no? En este caso, por el perito experto, en este caso, al psicólogo forense. Ahora, ¿qué limitaciones se tiene? ¿No? La evaluación no busca generar o ampliar ninguna teoría existente, ya la hay, ¿no?
Tampoco puede dar respuestas sobre la culpabilidad o inocencia, ¿no? Concretas hacia los resultados, no sean útiles solo para el contexto y del momento particular, ¿no? Entonces, como indicaba la evaluación, solamente da respuestas, no apoya, digamos, en cierto momento en el dictamen que va a dar el juez, va a ayudar de alguna manera. No es que el informe va a determinar ya ¿qué se llama? El dictamen, si va a ayudar, va a apoyar de alguna manera, va a apoyar. A eso quiero indicar. No es que va a ayudar 100%, no. Ayuda, apoyar, apoyar tal vez, no sé, hasta un 60 o 70% del este, pero no en un 100%, ¿no? Eso es lo que quiero indicar con esto de las, ¿sí? ¿No? No, por tanto, la psicología o la evaluación psicológica forense pericial es una ciencia, ¿no? Aplicada a una función muy puntual, ¿no? Asistir a la justicia en responder una pregunta, ¿no? Las preguntas que ya en un principio había leído, las hipótesis que los mismos abogados, los mismos que están con el caso, los mismos que determinan, los mismos que se hacen las preguntas, ¿no? ¿Y para qué? Si la persona ha estado en su conciencia al cometer ese delito, si los padres son aptos para tener la custodia. Todas esas preguntas, ¿no? En el ámbito judicial se hacen y por eso es que de acuerdo a eso van a requerir, en este caso, ¿no? La evaluación psicológica forense. Y se pueden, Mañana una vez ante todo, recepcionado, pero no. No sé se si les pueden espera. marcar como Tienen un que saber esperar. proceso de investigación científica en pequeña escala, ¿no? Es- Entonces, Tienen que saber y como esperar. todo proceso de evaluación científica, esta debe estar enmarcada por una metodología y diseño de investigación, ¿sí? Entonces, todo esto se va a ir viendo cómo va a estar enmarcada la evaluación, qué metodología, qué formas, qué tipos de herramientas se van a utilizar en este tipo de evaluación psicológica forense, ¿no? Los elementos cuantitativos, en este caso, o sea, hacen uso, ya había indicado, ¿no? Que la psicología hace uso de varias herramientas, de varios instrumentos, y en este caso no estaba de más que la psicología forense es así, es igual, la psicología forense usa tantas herramientas cuantitativas como cualitativas en el proceso de evaluación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de herramientas cuantitativas, estamos hablando de test psicométricos que van a medir, por ejemplo, van a medir el estado mental de la persona, mental, examen mental que hay en la parte examen neurológico, viendo así, nombrando algunos test que se usan, ¿no? Van a medir también tipo de personalidad que pueda tener la persona, que también es una herramienta que se usa en este ámbito, ¿no? No, que es el PPI, que es para ver algún tipo de trastorno de personalidad incluso, ¿no? Entonces, uno de tantos instrumentos que se va a usar en el ámbito forense, en la parte de depresión, ansiedad, incluso, ¿no? Que es más que todo instrumentos de tipo cuantitativo, no psicométrico, algo que son medidas. Y cualitativas estamos viendo unos que se usan mucho en este ámbito, las tarjetas o la mancha de Rorschach, ¿no? Entonces, Rorschach, test eh, proyectivos, y vamos a ver, test proyectivos, dependiendo, hay unos son, por así mencionarlos, no sé, el HTP, test del hombre bajo la lluvia, ¿no? Son test que se pueden usar para ese tipo de, hacer la evaluación psicológica en el ámbito forense, ¿no? Que son uno de algunos por los que les menciono, ¿no? Entonces, elementos cuantitativos como los instrumentos psicométricos, ¿no? Cualitativos como las entrevistas o análisis cualitativos, estamos hablando también de entrevistas, ¿no? La entrevista es algo también cualitativo, lo cual de alguna manera es un análisis de acuerdo a lo que se vaya, de acuerdo a la entrevista estructurada, semiestructurada, dependiendo cuál se vaya a usar.
y finalmente en el análisis integral de la información en la discusión y las conclusiones, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los instrumentos que se van a usar en la evaluación psicológica forense. Entonces, a continuación, bueno, les voy a, como siempre, bueno, sabemos que escucho, al escuchar y ver, ¿no? También uno aprende. Entonces voy a mostrarles tal vez un pequeño video y ahí les va a resumir todo lo que es lo que habla, lo que van a hablado y que es la psicología forense. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube dedicado a la fascinante y enigmática psicología. Aquí exploraremos el apasionante mundo donde la mente humana y el sistema legal se entrelazan. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo los conocimientos psicológicos son fundamentales para resolver casos judiciales, comprender el comportamiento criminal y brindar apoyo a quienes han sido víctimas de delitos. Es una rama especializada de la psicología que se enfoca en la intersección entre ley y la psicología. Los psicólogos forenses aplican sus conocimientos y habilidades en el contexto legal para evaluar y entender el comportamiento humano en situaciones relacionadas con el sistema de justicia. Su objetivo principal es proporcionar información objetiva y relevante que pueda ayudar a los tribunales y a los profesionales del derecho en la toma de decisiones justas y bien fundamentadas. Roles y responsabilidades de los psicólogos forenses. 1. Evaluaciones psicológicas. Los psicólogos forenses llevan a cabo evaluaciones psicológicas exhaustivas para determinar la aptitud mental, el estado emocional y la capacidad de juicio de individuos involucrados en casos legales, como acusados, testigos o víctimas. Estas evaluaciones pueden incluir pruebas psicométricas, entrevistas y observaciones. 2. Elaboración de perfiles. En el ámbito criminal, los psicólogos forenses trabajan en la elaboración de perfiles criminales, intentando identificar características y patrones de comportamiento para ayudar a la investigación policial en la búsqueda y captura de sospechosos. 3. Testimonio experto. Los psicólogos forenses pueden ser llamados como testigos expertos en los tribunales para proporcionar información y explicaciones sobre temas psicológicos complejos, como el funcionamiento mental, la credibilidad de un testigo o el impacto emocional en las víctimas. 4. Asesoramiento y tratamiento. Además de su papel en el contexto legal, los psicólogos forenses también pueden brindar asesoramiento y terapia a individuos involucrados en casos legales, como criminales condenados, víctimas de delitos o menores en situaciones de conflicto legal. 5. Evaluación de riesgo. Los psicólogos forenses pueden evaluar el riesgo de peligrosidad o reincidencia en individuos que han cometido delitos, lo que les ayuda a los jueces y los sistemas penitenciarios a tomar decisiones sobre la libertad condicional o la liberación de reclusos. 6. Evaluaciones de custodia y adopción. Casos de disputas de custodia o adopción. Los psicólogos forenses evalúan la idoneidad de los padres o cuidadores y su capacidad para criar a un menor de manera segura y saludable. Es importante destacar que la ética juega un papel fundamental en la psicología forense, ya que los psicólogos deben de garantizar que sus prácticas sean imparciales, objetivas y basadas en la evidencia científica. Además, deben respetar los derechos y la confidencialidad de las personas involucradas en los casos que manejan. Algunas ramas de la psicología forense son psicología criminológica. Es aquella rama que estudia la conducta delictiva de un ser humano. Psicología penitenciaria. Se encarga de los tratamientos grupales e individuales, organización y reestructuración del centro penitenciario, además de analizar el clima social. Psicología jurídica o legal. Se refiere específicamente a la aplicación de la psicología en el ámbito jurídico, centrándose en temas relacionados con la ley y el sistema legal. Esto puede incluir la evaluación de la competencia mental de un acusado, el análisis de testimonio de un testigo, la valoración del riesgo de peligrosidad en un criminal o la investigación de los efectos psicológicos de un delito. Psicología policial. Generalmente, los temas abordados en este tipo de psicología forense son aquellos enfocados en la selección,
información y burocracia de los cuerpos de seguridad y policiales del Estado, Guardia Civil y Ejército Nacional. Psicología de prevención del delito. Como su nombre lo indica, se usa la psicología para tratar de disminuir los crímenes en un lugar determinado. La psicología forense tiene una amplia gama de aplicaciones y desafíos, y su importancia sigue creciendo en la sociedad moderna a medida que se reconoce la necesidad de comprender el comportamiento humano y su relación con el sistema legal. Bien, hasta acá, tal vez hubiéramos terminado con la clase, tal vez tuvieran alguna duda, alguna pregunta, y como indicarles, ¿no? Como se ha visto en el pequeño video que les acabo de mostrar, estamos viendo que la psicología forense es más el apoyo, ¿no? A la parte legal, ¿no? Y como están viendo en el ámbito, en todos los ámbitos, estamos viendo la parte familiar, legal, laboral, es donde el psicólogo forense va a dar, ¿no? Esos puntos de vista, esos apoyos, ¿no? Entonces es lo que hace la psicología, apoya en ese caso a que se haga un dictamen, a que se haga eh, ver si la persona que ha sido acusada es culpable o no, ¿no? De alguna manera va a ayudar a apoyar en ese aspecto de acuerdo a lo que ha podido investigar o evaluar a la persona, ¿no? Acusada o dependiendo quién ha sido, ¿no? La persona. Bien, aquí tengo una pregunta, me indican que es cuándo se utiliza la evaluación psicológica. A ver, hablando de evaluación psicológica, en este caso estamos hablando de evaluación psicológica forense. Eso se lo utiliza cuando ya, digamos, el psicólogo ha sido llamado, requerido para un caso, ¿no? Dependiendo del caso. El mismo caso que haya sido, ya sea en la parte legal, la parte familiar, ¿no? Y se hace en el momento, se queda de acuerdo con la persona. Antes de eso, como bien había indicado, es importante hacer un consentimiento informado, ¿no? Un consentimiento informado que es más como un formulario donde hay las requerimientos, las reglas, más que todo para hacer la evaluación, para ver si se va a llegar a hacer un tratamiento y todo, y se queda de acuerdo en los horarios y todo ese aspecto, en qué día se va a hacer la evaluación, ¿no? Uno va a ponerse de acuerdo más que todo si en este caso el juzgado o el juez ha sido el que ha requerido la evaluación, en este caso de un profesional psicólogo forense, entonces ya ahí él indicará en qué momento se puede hacer, pero es desde la primera vez que el psicólogo forense tenga ya contacto con la persona que requiere la evaluación, ¿no? En esa primera vez es donde primero se hace el consentimiento informado y luego ya se hace la entrevista, se hace las pruebas que se requiere y todo eso. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿Me escucha? Aló, buenas noches. Sí, sí, buenas noches, ¿cómo está? Le escucho. ¿Cómo está, Alicia? Muy buenas noches. Preguntas así directas. Respecto a los dictámenes psicológicos periciales, usted hablaba al principio de la credibilidad del testimonio. Sí. Estos dictámenes actualmente están facultados para, o más que todo, ofrecen u otorgan ese dato que el fiscal puede requerir, como ser la credibilidad del testimonio. A ver, no le entendí la pregunta. ¿Qué quería Bueno, decir? eh, en concreto, si un fiscal le pide a un perito del IDIF en este caso, que se manifieste sobre la credibilidad del testimonio de una víctima, en el caso de, supongamos, de libertad sexual, todo eso, la perito está facultada para realizar esa consigna que le dio el fiscal.
Ah, sí, está, pues está calificada para hacer el dictamen. Es decir, va a ser la evaluación, obviamente, ¿no? Entonces, si no, si lo que me está queriendo decir, si la persona, en este caso el profesional, el psicólogo forense va a hacer el dictamen, es decir, no es que él va a hacer el dictamen, él solamente va a apoyar con el informe que ha hecho, con las investigaciones, con las entrevistas, con las pruebas, con la evaluación psicológica forense en sí que ha hecho con la persona, va a hacer el apoyo, es decir, con el informe. No es que el psicólogo forense va a hacer el dictamen. Eso es lo que me está haciendo entender. Solamente va a apoyar con el informe que está dando al juez. Bueno, está bien. Sí. Aprovechando, Ujú. un dictamen pericial Sí. sobre violación en este caso, mínimamente, ¿en cuántas sesiones se tiene que realizar? El dictamen. Ahora, en cuanto a las sesiones, no hay, a ver, no hay unas sesiones así que le digo, eh, mm, reguladas o regladas, si lo vamos a decir. No es que 5 sesiones, 6 sesiones, no. Es dependiendo del caso y dependiendo de la persona. Si la persona, tal vez la víctima, si vamos a hablar de violación, es, no sé, una niña, es adolescente o una persona mayor, porque hay que ver en ambos casos las secuelas psicológicas es diferente, no es lo mismo. No se va a presentar en la misma ¿qué le puedo decir? Gravedad, si lo vamos a ver así. Entonces, Ujú. dependiendo la persona, la víctima, la edad, las circunstancias, dependiendo eso, es que se toma la decisión cuántas sesiones se va a hacer. No hay unas sesiones así, sesiones ya reglas, no, por regla no, son 5 sesiones, ya, no, no, es dependiendo del caso. Muchísimas gracias, licenciada. Está bien, Gracias. Hasta luego. hasta luego. Me preguntan si se puede optar. Sí, se puede optar a la evaluación psicológica de manera privada, sí. Si él, obviamente, siempre y cuando el fiscal, el abogado, dependiendo del caso, dependiendo de la persona que, digamos, tiene un abogado y él quiere que no, que evalúe una persona, tal vez, no sé, alguien de confianza, que sea, claro, un psicólogo eh, que sea, en ese caso, especializada en la parte forense, en la parte legal, si lo vamos a ver así, sí se puede, no hay problema si fuese en privado, no hay, porque como les decía, no solamente, el psicólogo forense no es solamente que va a trabajar en la parte pública, digamos, también hay psicólogos forenses que trabajan en el ámbito privado, que por lo general el abogado es el que, digamos, demanda, digamos, ¿no? La participación psicólogo y también la persona, que en este caso sí es la persona víctima, también puede pedir la evaluación de un psicólogo que sea tal vez psicólogo clínico de alguna manera, también puede hacerlo, ¿no? Porque ha habido casos en que no siempre se ha dado la evaluación o el informe del psicólogo forense, sino también lo puede hacer el psicólogo clínico que tenga conocimiento también. Sí. Gabriela, Gabriela creo que alzaba la mano. Buenas ¿Aló? noches. Sí, buenas Hola, noches. hola. Les escucho. Solamente para agregar, ¿no? En respuesta al compañero Osman, que preguntaba hace rato respecto a la credibilidad de testimonio que pedirían los fiscales en un proceso penal, ¿no? Con menores o con niños, niños adolescentes. En este caso, según una sentencia constitucional, ya no se pide este punto de pericia de la credibilidad del testimonio del menor, ya no le piden eso al perito, solamente eso como dato. Está bien, gracias. Y se agradece también esta acotación. Muchas gracias, Gabriela. Ya, ¿con qué protocolo se determina violencia psicológica y debe ser prueba test? Sí, a ver, cuando se hace una entrevista o una prueba, en este caso evaluación psicológica, sí o sí se maneja tests en todos los ámbitos, no solamente, no basta la entrevista solamente. Es también importante ver qué tipo de test o pruebas psicológicas se puede aplicar
cuando hay en este caso, como me dice ahí la pregunta, violencia psicológica, sí, también se puede hacer. Y como había indicado, tenemos dos tipos, ¿no? De pruebas, que son las pruebas cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas estamos hablando de pruebas psicométricas, ¿no? Que de alguna manera, si vamos a ver en la parte de violencia psicológica, se va a ver la parte emocional para ver la parte, en qué le afectó en la parte emocional, la parte de personalidad y todo eso también es para medir. Y cuando se ve en este caso la parte cualitativa, tenemos que ver en cuanto a pruebas proyectivas, ¿no? Y en proyectivas pues tenemos varias que miden la parte en cuanto uno sufre de violencia psicológica, ¿no? Más que todo cuando hablamos, si vamos a hablar en caso de niños mucho se usa desde la familia, por ejemplo, ¿no? Desde la familia se usa el test de la persona, eso para ver si la persona de alguna manera está recibiendo, tiene o sufre de violencia psicológica, porque comúnmente no se ve porque es algo que está afectando en la parte emocional, la parte incluso hasta de la personalidad. Entonces, sí hay pruebas psicológicas que pueden medir ese aspecto.